Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, mis amados hermanos, ¿estamos alegres? Gloria a Dios. El día finalmente ha llegado. El día que por tanto tiempo los judíos habían estado esperando, finalmente llegó. El día que incluso Jesús había estado esperando. El día que por más de 3 años había estado preparando a sus discípulos, finalmente llegó. Un día glorioso, un día el cual hoy nosotros podemos ver en la Escritura, un día de regocijo, el día de Pentecostés. Un día muy especial en la historia de la humanidad, un día especial en la historia de la iglesia, porque el día de Pentecostés finalmente, esa iglesia que fue pensada por Dios en el Antiguo Testamento, profetizada por sus profetas, también anunciada por Cristo Jesús, el día de Pentecostés finalmente fue establecida. Y es en ese día, el día de Pentecostés, un domingo como hoy a las 9 de la mañana, cuando el apóstol Pedro se levantó, después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, el Espíritu Santo les inspiró y en esa ocasión Pedro se levantó en pie y alzó la voz y dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos capítulo 2, versículo 14. El día de Pentecostés finalmente llegó y el apóstol Pedro se levantó y comenzó a predicar. Pero en esta mañana no voy a hablarles del día de Pentecostés, en esta mañana no voy a hablarles de la iglesia, en esta mañana voy a hablar de otro tema, pero quiero usar la figura de Pedro, porque ¿es en serio? ¿Es en serio que después de haber esperado tanto tiempo, un día tan glorioso y un día tan importante como es el establecimiento de la iglesia, el Señor esté escogiendo al apóstol Pedro para predicar semejante mensaje poderoso? ¿Es en serio a Pedro? Habiendo 12 o 11 apóstoles más, ¿de verdad al Señor se le ocurre escoger a Pedro para semejante predicación, para semejante tarea tan gloriosa? Muchos podrían estar diciendo ese día de Pentecostés: pero Pedro, si Pedro es un perdedor, es más, Pedro es un completo fracasado. Solo miremos atrás para ver todo lo que Pedro ha hecho. ¿De verdad, Señor, Pedro? Pero es que Pedro mismo en el versículo 36 le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esos varones le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero el centro de esta meditación es: amados hermanos, ¿de verdad, Señor, quieres que sea Pedro el que predique el día de hoy? ¿Por qué no Juan? ¿O por qué no cualquiera de los otros apóstoles? ¿Tenía que ser precisamente Pedro? En serio, todo el mundo sabe lo que hizo. No hace ni 2 meses declaró con maldición siquiera que te conocía. ¿De verdad que el Señor no tiene memoria? Hace apenas escasos 2 meses. Con maldición, porque esto, hermanos, es muy importante. Con maldición. Según lo que registran los evangelios, maldiciendo, Pedro negó que siquiera que conocía al Señor Jesús. Pero es que ese mismo Pedro en Juan capítulo 13 con valentía dijo: Señor, mi vida daré por ti. Aunque estos se turben, aunque estos se echen para atrás, yo mi vida daré por ti. Y tan solo unos minutos después, una mujer lo amedrentó,
Otro siervo lo amedrentó y a la tercera vez, según lo que registran los evangelios, con maldición. Maldiciendo dijo, les digo que no conozco a ese hombre. Pero esa misma noche, después de haberlo negado, de nuevo, según los evangelios, dice que Pedro le seguía de lejos. Cuando Jesús fue apresado, Pedro le seguía de lejos. Al menos Pedro le seguía de lejos. ¿Dónde estaban todos los demás? Muchos de nosotros tenemos facilidad para recordar las cosas negativas que hacen las personas, ¿cierto o no? Con facilidad recordamos el error o los errores de las personas, pero parece ser que Dios no tiene memoria. ¿De verdad? Después de lo que hizo, ¿vas a escoger a Pedro para predicar el día de Pentecostés? En esa tercera negación del apóstol Pedro, con maldición, diciendo, les juro, maldita sea, les juro que no conozco a ese hombre, dice el Evangelio de Lucas. En ese mismo instante el gallo cantó y dice que Jesús volvió a ver a Pedro y se quedó mirándolo. Y luego el Evangelio de Lucas también dice que Pedro se quedó pensando en lo que Jesús le había dicho. Salió y meditó en eso y lloró amargamente. Pero la pregunta la debo de hacer una vez más. ¿Cómo es posible que semejante perdedor, a un semejante perdedor como Pedro y con semejante traición, Dios o el Señor lo pueda escoger? ¿Cómo puede escoger el Señor a semejante personaje para predicar este día un mensaje tan poderoso? Y no solamente a los judíos en Hechos capítulo 2, sino que cuando usted va a Hechos capítulo 10, también Pedro es escogido de parte del Señor para ir a la casa de Cornelio. Es decir, Pedro no solamente fue escogido para predicar a los judíos, sino también para predicar por primera vez a los gentiles. ¿Es en serio? ¿Pedro enviado a la casa de los gentiles? Pregunto en esta mañana, ¿cuál de los 4 evangelios? Nosotros sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿En cuál de los 4 evangelios, en cuál se relata la negación de Pedro? ¿Sabían ustedes que son 4 evangelios, o un evangelio visto desde 4 puntos de vista, y a veces lo que relata Mateo no es lo mismo que relata Marcos o lo que relata Lucas? A veces Lucas dice unas cosas que Mateo no dice y así al estilo. ¿Saben ustedes en cuál de los 4 evangelios se relata la negación de Pedro? Mis amados hermanos, en los 4 evangelios se relata la negación de Pedro. Ahora la pregunta debe ser hecha, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que nosotros veamos la negación de Pedro en los 4 evangelios? ¿Para hacernos ver a Pedro como alguien malo? ¿De verdad como un perdedor? Yo no creo que así sea. Creo que el Señor vio algo en Pedro que quiere que nosotros también veamos en el apóstol Pedro. Desde antes, sabemos que desde antes el Señor sabía que usaría a Pedro. Mis amados hermanos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usaría Dios a alguien tan imperfecto? ¿Por qué usaría Dios a alguien tan pecador como Pedro? ¿Por qué usaría el Señor o escogería el Señor a alguien que lo negó 3 veces con maldición? Hermanos, porque el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios de segundas oportunidades. ¿Me siguen? El Dios que usted y yo seguimos es un Dios de segundas oportunidades. Dígame si Pedro no entendió esto mejor que cualquier otra persona.
Como les acabo de mencionar, cuando Pedro con maldición niega al Señor la tercera vez, Lucas dice que Jesús se volvió y lo quedó mirando. ¿Pueden ustedes imaginarse el rostro, la mirada de Jesús directa a los ojos de Pedro y qué pasaba por la mente de Pedro en este momento? Por eso dice luego el texto que Pedro salió y meditó en las palabras que Jesús le había dicho de que lo negaría 3 veces. Y eso lo motivó a llorar amargamente. Jesús escoge a Pedro, ese Pedro que le dijo en medio de la tempestad: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya caminando sobre las aguas también. Ese fue el Pedro que se hundió por falta de fe, por temor. Pero déjeme decirle una cosa, hasta donde yo tengo registro, hasta donde yo he estudiado, nadie, ningún ser humano en esta tierra ha podido caminar sobre las aguas. Solo Pedro. Ese fue el mismo Pedro que tomó a Jesús del brazo. Yo me lo imagino tomándolo del brazo. Cuando Jesús le dijo: voy a Jerusalén, le dijo a sus discípulos, y ahí voy a dar mi vida por la humanidad. Pedro tomó a Jesús del brazo y le dijo: yo no voy a permitir que eso pase. No voy a dejar que eso pase. Y en esa ocasión Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Es el mismo Pedro que cuando estaba en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura y aparecieron Moisés y Elías junto con Jesús, Pedro dijo: bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, hagamos 3 altares, una para Moisés, una para Elías, otra para el Señor Jesús. Y la voz del cielo dijo: no, Moisés no es igual que Jesús, Elías no es igual que Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es el mismo Pedro que una y otra vez cometió errores. Un Pedro que continuamente se equivocaba y aún así el Señor lo escoge para semejante tarea. La pregunta es: ¿por qué? Hermanos, ese mismo Pedro fue el que en Mateo 16 se levantó y respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Oh, eres un hombre, es un profeta, es esto, lo otro. Pedro dijo: no, se levantó y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por esa confesión, el Señor le promete ser el instrumento para establecer la iglesia el día de Pentecostés. Sí, mis hermanos, Pedro fue un hombre que falló, una y otra vez se equivocó, pero también Pedro fue un hombre que nunca, escúcheme bien, nunca se rindió, porque entendía que servía a un Dios de segundas oportunidades. ¿No nos alegra esto? ¿No nos motiva en esta mañana este pensamiento, amados hermanos? Si Dios escogió a Pedro, si Dios perdonó a Pedro y lo escogió, vaya, creo que me puede escoger a mí. Creo que el Señor me puede utilizar a mí. Y esta mañana, esta predicación o esta meditación es de ánimo, porque soy fiel ejemplo de que cuando nos equivocamos nos sentimos indignos, sentimos que no podemos avanzar, que ni siquiera podemos, ni venir a la iglesia. No somos ni dignos de tomar la cena porque nos vemos tan pecadores que en nuestra mente humana somos indignos de acercarnos a este Dios tan supremo. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pedro, después de esa negación, salió y lloró amargamente. Es decir, Pedro, después de esa negación, hermanos, hizo al menos 3 cosas. Se acordó de lo que el Señor le dijo. Reflexionó en lo que el Señor le dijo. Y el texto dice que fue y lloró amargamente. Es decir, finalmente Pedro se arrepintió. Permítame preguntarle, ¿cómo creen ustedes, amados hermanos, amados amigos, cómo creen ustedes
que se sintió Pedro? ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Y después darse cuenta de que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz. ¿Cómo creen ustedes que Pedro se sintió? ¿Qué creen ustedes que pasaba por la mente de Pedro después de que se enteró que el Señor Jesús había muerto? Déjeme y le ayudo. Quizás Pedro pudo pensar en su mente, ¿cuándo le voy a poder mostrar a mi Señor lo arrepentido que estoy? Si la última vez que lo vi con vida, lo negué 3 veces. Ahora ha muerto en la cruz. ¿Cuándo voy a tener la oportunidad para reafirmarle mi amor por Él? Ya murió, ya no tengo tiempo, ya no tengo oportunidad de decirle cuán arrepentido estoy de haberle negado. Y por eso Pedro llora amargamente, porque él mismo probablemente en su mente dice, ¿y ahora cuándo voy a poder reafirmar mi amor para con el Señor? Y es ahí, hermanos, donde viene precisamente la predicación de esta mañana. En esta mañana vamos a ver 10 cosas. 10 cosas. No se asusten, porque hasta ahora fue la introducción nada más. Hiciéramos un repaso de quién fue Pedro. ¿Cómo fue su personalidad? ¿Qué fue lo grave que él hizo? Esta ha sido la introducción. En esta mañana vamos a ver 10 cosas en este texto que hoy nos va a ocupar, pero van a ser muy breves, se los prometo. Van a ser 10 cosas. 2 cosas acerca de nosotros y 8 cosas acerca de Dios. Vamos a leer Juan. Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan capítulo 21. Let's go to the book of John, Gospel of John, in chapter 21, verses 15 through 17. We are going to be looking at 10 things, 2 things about us and 8 things about God. Because our God is a God of second chances. Our God is a God of second chances. Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. ¿Estamos despiertos, mis amados hermanos? ¿Estamos listos para ver estas 10 cosas? Las primeras 2 cosas que vamos a ver son acerca de nosotros. En primer lugar, la primera cosa que quiero que veamos es que habrá momentos en mi debilidad en los que tropezaré y caeré. Esta es una realidad en nuestra vida. No importa cuán buenos, amados hermanos, pretendamos ser, cuánto esfuerzo hagamos en nuestra vida, habrán momentos en nuestra vida en que vamos a fallar, vamos a tener debilidad y vamos a caer. Esto lo vemos representado en la persona de Pedro. A mí me impacta grandemente la personalidad de Pedro, porque 3 veces negó al Señor con maldición. Tan solamente vamos a decir unos 30 minutos antes o 1 hora antes, ese mismo Pedro cobarde que está negando al Señor, 30 minutos antes, lo vemos con valentía tomando una espada y cortándole la oreja al soldado romano Malco.
listo para pelear por el Señor. Y habrán momentos en nuestra vida, mis hermanos, en que vamos a estar fuertes. Vamos a querer tomar la espada y vamos a querer vencer el mundo. Pero habrán otras cosas que nos van a debilitar. Van a haber otras cosas que nos van a hacer sentir temor. Y Pedro es un vivo ejemplo de esto. Lo importante, hermanos, es que aunque esas situaciones nos hagan sentir mal, debemos, escúcheme bien, cuando caemos, cuando estamos en esa debilidad, que aprendamos de esos momentos. Que saquemos las cuestiones positivas, que esos momentos en los que caímos, en esos momentos en los que tropezamos, podamos aprender algo para poder crecer y no volver a cometer el mismo error. Esa es la primera verdad que encontramos acerca de nosotros. La segunda cosa que quiero que veamos en esta mañana es que desafortunadamente, yo siempre recordaré lo que hice. ¿Me siguen? Pedro, sin lugar a dudas, tuvo que vivir el resto de su ministerio, el resto de su apostolado, sabiendo que él negó al Señor 3 veces. Muchas personas quizás lo señalaban o lo continuaron señalando. Tú eres uno de ellos. Incluso, me encanta esta frase, uno de esos siervos le dice a Pedro, tú eres uno de ellos, hasta tu forma de hablar te delata. Pedro no iba a cambiar eso nunca. ¿Me siguen? Hay cosas que nosotros hemos hecho en la vida que sería genial poder borrarlas de nuestra memoria. Hay cosas que yo he hecho en mi vida que quisiera regresar el tiempo para no haberlas hecho. O quisiera que el Señor me regalara cierto poder para poder borrar de mi memoria, poder borrar eso malo que hice. Eso que hoy reconozco ofende al Señor y me avergüenza pensar que lo hice. Pero adivinen qué, no tenemos tal poder. Entonces, la primera cosa es saber que voy a fallar, saber que voy a ser débil, voy a tropezar. La segunda es que desafortunadamente vamos a recordar lo que hicimos. Ahí en Juan capítulo 21, verso 9. Esto a mí me maravilla y es algo que no mencioné en la introducción. Cuando nosotros vemos ese acontecimiento, el acontecimiento de la negación de Pedro, dice que Pedro estaba en el patio y Pedro estaba al calor de las brasas. Estoy citando literalmente Juan 18:18, como usted puede ver en la presentación. Pedro estaba al calor de las brasas, calentándose, porque hacía mucho frío. En Juan capítulo 21 encontramos a Jesús en la playa, cocinándole un pescado, haciéndole el desayuno a los apóstoles que estaban pescando en la mar, y ellos vienen a la orilla de la playa y Jesús les está cocinando el desayuno. A lo que quiero llegar es esto, hermanos. El texto no lo dice, pero me pregunto, y tal vez sea el caso suyo, hay varias cosas que disparan nuestros recuerdos. Para mí, las fotografías disparan nuestros recuerdos. Cuando vemos, ay, mira, yo recuerdo cuando estaba así, las fotografías disparan nuestros recuerdos. Otra cosa que disparan nuestros recuerdos es el sabor de las comidas. A veces yo como algo, uy, esto me recuerda cuando yo era niño y mi mamá me cocinaba esto o lo que sea. Pero hay otra cosa que dispara nuestros recuerdos, dígame si no, y son los olores. A veces a mí yo siento un perfume, uy, este perfume lo usaba alguien. Y créanme, yo me he devuelto en el tiempo por un olor, un perfume, el olor de una comida o incluso un olor desagradable. Me pregunto, y soy yo, me pregunto si Pedro cuando llegó a la playa y encontró que Jesús estaba cocinando ese desayuno, el olor de las brasas, ese carbón, el humo de la leña, le recordó ese momento cuando él se estaba calentando allí en el patio y negó 3 veces al Señor siquiera que lo conocía. Hermanos, desafortunadamente vamos a recordar nuestros pecados
del pasado. Y estas son las dos primeras cosas acerca de nosotros, pero vamos a ver 8 cosas acerca de nuestro Dios rápidamente. En primer lugar, Dios perdona y no recuerda. Si bien es cierto que yo voy a recordar siempre mi pecado, también es una verdad que Dios perdona de 100%. Dios no perdona un 80%, un 75%. Perdona por completo. Y cuando Dios perdona, dice que no recuerda más el pecado de esa persona o de ese alguien. Mire, en Marcos capítulo 16, en el verso 7, cuando el ángel se aparece a los discípulos después de la resurrección de Cristo, en Marcos 16, 7 dice, pero id. A mí me fascina este versículo. Le dice el ángel a María Magdalena, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. ¿Por qué mencionar a Pedro por nombre? Ve y dile a sus discípulos que él ha resucitado. Vaya, dígales, pero también a Pedro. ¿Creen ustedes que es importante este versículo, esta reafirmación? Pedro llorando amargamente, arrepentido, preguntándose, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de reafirmar mi amor por el Señor? ¿Cuándo voy a tener oportunidad de decirle lo arrepentido que estoy? Ve y dile a Pedro que el Señor ha resucitado. Si el Señor estuviera enojado con Pedro, no le buscaría. Si el Señor no fuera un Señor de segundas oportunidades, no estaría teniendo esta conversación con Pedro en Juan capítulo 21. Pero no nos agrada, no nos motiva la idea de saber, hermanos y amigos, que si hemos fallado, el Señor me perdona si yo me arrepiento de todo corazón y me da una segunda oportunidad. Si esto no nos motiva, mis amados hermanos, veamos la segunda cosa acerca de Dios. Dios me cuida, incluso cuando no me doy cuenta que Él está allí. En Juan capítulo 21, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero ya lo he mencionado. Juan 21, 6 al 3 encontramos al Señor Jesús en la playa cocinando un desayuno para sus discípulos. Y en ese mismo contexto, verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153, y aún siendo tantos la red no se rompía. Verso 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo les dio pescado. Ellos estaban pescando en el mar, mientras su Señor y Salvador les cocinaba un desayuno a la orilla de la playa. No importa la situación en la que nosotros estemos, hermanos, no importa la situación en la que hayamos fallado, el Señor siempre está dispuesto ahí para ayudarnos, para cuidar de nosotros, aunque nosotros no nos estemos enterando. Aunque nosotros no nos demos cuenta, el Señor está trabajando detrás de cortinas, detrás de escenas, como dicen en el cine. Él está trabajando en nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos. En tercer lugar, mi Dios es un Dios personal. Vea como en el versículo 15, ¿cómo le llama el Señor a su apóstol? Verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿cómo le dijo? Simón, hijo de Jonás. ¿Saben que su nombre de pila, ¿no? Su nombre de nacimiento era Simón. Pedro es el sobrenombre que Jesús le dio. Siempre le llamó como Pedro, pero en esta ocasión, en Juan 21, lo llama por su nombre. Simón, hijo de Jonás. Amados hermanos, de todos estos,
le dice el Señor, Simón, tú, el Señor nos conoce por nombre. Pueden haber no sé cuántos millones de cristianos en el mundo. Y sé que hay algunos que tienen mi apellido, mi primer y segundo apellido. No sé cuántos Kevin Mercados habrán en el mundo. No sé cuántas Francesca Pérez. Sé que la que tenemos aquí es única. No hay otra como ella. Pero el Señor nos conoce por nombre. Sabe, como vamos a ver en un momento, Él sabe lo que hemos hecho. Él sabe lo que hemos pensado. Sabe lo que hemos dicho. Y aún así, wow, aún así nos sigue amando. ¿Saben que hay personas que me han conocido como yo soy y por eso han dejado de quererme? Hay gente que no nos va a querer por lo que somos, pero Dios no es así. Él es nuestro creador, es nuestro Dios personal, nos conoce por nombre y sabe lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. En cuarto lugar, Dios me conoce y sin embargo, todavía me quiere. Amén, hermanos. Dios me conoce y sin embargo todavía me quiere. Él sabe cuánto le he fallado. Probablemente ninguno de ustedes sabe lo que yo he hecho en el pasado. Yo no sé lo que ustedes han hecho en el pasado, ni necesito saberlo. Pero Dios sabe todo nuestro pasado. Y aún así nos sigue amando. Así nos sigue queriendo. 3 veces en este contexto le dice el Señor a Pedro su nombre personal. Simón, hijo de Jonás. El Señor nos conoce, hermanos. Desde antes de que naciéramos, Él estaba ahí, formándonos en el vientre de nuestra madre. Él sabía y sabe todos los errores que vamos a cometer en el futuro. Pero aún así, se niega a darse por vencido con nosotros. Nos sigue amando y en su amor espera que nosotros cambiemos nuestros pecados. ¿Es en serio? No solamente lo escogió para la predicación del Evangelio el día de Pentecostés, sino que 3 veces le dice en este contexto, ¿me amas? Sí, sí te amo. Bueno, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Tú solo lo sabes. Todo lo sabes. Ok, apacienta mis ovejas. Le está dando la confianza. Le está dando un trabajo nuevo. En quinto lugar, Dios lo sabe todo. Pedro ya cansado. Es la palabra que uso, pero ya triste es lo que dice el texto. De que el Señor le preguntara 3 veces si lo amaba. Dice el texto en el verso 17. Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Entendemos esto nosotros. Entendemos, hermanos, que el Señor lo sabe todo. Él sabe todo de mí. Incluso yo creo que hasta lo que yo mismo no sé de mí, Él lo sabe. Porque yo en mi vida, mis amados hermanos, soñé ser de todo. Yo en mi mente, yo iba a ser el Cristiano Ronaldo. Yo iba a ser el Michael Jordan de esta generación. Yo iba a ser piloto de avión, yo iba a ser doctor, yo quería hacer un montón de cosas en la vida. Pero créanme que ser predicador tal vez estaba allá al puro fondo, abajo de la lista. Yo no sé por qué el Señor me escogió a mí, yo no lo sé. Por talento, no creo. Por inteligencia, no estoy tan seguro. A veces yo mismo me cuestiono, ¿por qué me escoge a mí? Yo me imagino a Pedro escuchando estas palabras, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Y Pedro pensa, pero Señor, yo fui el que te negué 3 veces. Que por cierto,
Como yo soy matemático, encuentro bastante interesante que 3 veces Pedro negó al Señor y 3 veces le pregunta en esta ocasión, ¿me amas? ¿Por qué creen ustedes que Pedro la tercera vez se entristeció de que el Señor le preguntara? ¿No creen ustedes que en ese momento vino el recuerdo a la mente de Pedro 3 veces? 3 veces. Sí. Para mí pienso que se entristeció porque recordó que 3 veces, maldiciendo, juró que no conocía al Señor. Y ahora Jesús está dejándole a Pedro, permitiéndole a Pedro reafirmar ese amor por él. Le está permitiendo mostrar su arrepentimiento. Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? El Señor lo sabe todo. Le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas esto? Porque quiero reafirmar la fe en mí. Quiero que reafirmes tu amor en mí. Quiero que sepas que te estoy dando una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor que antes. Pregunto, ¿se equivocó Pedro después de esta ocasión? ¿O después de este momento, Pedro fue un hombre perfecto en su totalidad? No. Tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo allá cuando actuaba hipócritamente, y también en esa ocasión fue humilde para reconocer su error. En sexto lugar, mi Dios mío, no se rinde conmigo. Jesús le dijo otra vez, por segunda vez, la tercera vez, tú, Simón. El Señor no se va a rendir con nosotros. Si ustedes son igual que yo, hermanos, yo pienso que esta semana le fallé al Señor. Y en mi mente humana, yo no debería estar predicando en esta mañana este sermón, porque es que le fallé al Señor grandemente en esta semana. No me comporté como debía comportarme. No hablé lo que debía de hablar. No pensé como debía pensar. Vaya, no soy digno, entonces que lo haga otro. El problema es que no hay otro. No hay otro, entonces yo no puedo mandar un comunicado a toda la congregación, hermanos, se suspende el culto porque no me siento bien para predicar y no hay un suplente. No. Tampoco tengo esa forma de pensar, hermanos. Yo estoy aquí porque el Señor me da la oportunidad. Yo no estoy aquí porque yo tenga méritos de predicarles. Es que el Señor me ha escogido y Él se niega a rendirse conmigo. ¿Sabe? Cada mañana que yo me despierto y abro los ojos, para mí es un susurro de Dios, del Señor diciéndome, un día más, una oportunidad más para que hagas las cosas mejores, para que los errores que cometiste ayer no los vuelvas a cometer hoy. Cada día es una muestra de que el Señor no se rinde conmigo. En cada situación donde intenté desviarme en el pasado, anduve en caminos de perdición, anduve haciendo cosas inimaginables y el Señor de cierta forma siempre me enrumbó hacia el camino en el que hoy estoy. Quizás sea el caso suyo. Y hoy usted pueda decir, el Señor no se ha rendido conmigo y no se rendirá conmigo porque quiere llevarme a la eternidad. En séptimo lugar, Dios me da oportunidades extraordinarias. ¿Se imaginan ustedes de nuevo, hermanos, al apóstol Pedro, escuchando estas palabras del Señor Jesús? Apacienta, cuida mis ovejas. ¿Se imaginan la responsabilidad tan grande? Venir a ser un pastor, un cuidador de las ovejas, es decir, de los cristianos. Luego él mismo reconoce en su primera carta, en el capítulo 5, se reconoce como uno de los ancianos, un pastor de la iglesia del Señor. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Amén. Yo hubiera podido hacer mucho por la humanidad,
si hubiera sido un futbolista. Sí, claro, hubiera podido hacer mucho por la humanidad. Hubiera podido hacer mucho por la humanidad siendo un piloto de avión. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Y a veces no entendemos por qué Dios nos ha llamado al ministerio, Dios nos ha llamado a sus caminos. Porque Él nos tiene para algo grande. Nos tiene un plan tan grande que a veces nosotros mismos nos sentimos indignos e incapaces de hacerlo. Fue la misma actitud de Moisés. Cuando Dios lo llama para ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, no en una, ni dos, ni tres, en 5 ocasiones, Moisés puso 5 pretextos para no ir a Egipto. No, Señor, no, esto, lo otro. Si me preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y luego no me van a creer. Y ya en la última instancia dice, yo no sé hablar bien, yo soy un tartamudo. ¿Quién te dio la voz? ¿Quién fue el que te creó? Ya basta. Me imagino al Señor golpeando así la mesa. Ya basta. Yo dije que tú vas a ir. Y Aarón, voy a darte a Aarón tu hermano. Él es el que va a hablar por ti. Porque si tu problema es el hablar, entonces te voy a dar a Aarón. Él va a hablar por ti, pero tú vas a ser el medio en el cual yo voy a hacer todos los milagros. Hermanos, cuando el Señor nos escoge, no hay forma de ir marcha atrás. Y aquí el Señor está escogiendo a Pedro y le da una oportunidad extraordinaria. Hoy debo decir, no hay nada mejor que trabajar para el Señor. Yo no estoy en desacuerdo en que nuestros hijos tengan sus profesiones, que sean doctores, abogados o lo que quieran ser. No hay problema en ello. Pero también que ellos se preocupen o se ocupen en las cosas del Señor. Hacer un aporte a la obra del Señor. En octavo y último lugar, para ir cerrando esta meditación, Dios quiere mi amor. Dios no solamente me perdona, Dios no solamente se olvida de mis pecados, Dios quiere que yo le ame en 3 ocasiones. Por cierto, hermanos, este evento de Juan capítulo 21 tiene un único propósito. El propósito de este encuentro de Jesús con Pedro, porque parece que cuando usted analiza el contexto, Jesús cocinó para los 12 apóstoles o los 11, y en esa ocasión parece como que Jesús se fue a caminar, se fue a hablar con Pedro, los demás quedaron allí. Es un encuentro muy personal, únicamente con el propósito de reafirmar el amor de Pedro por él. Si usted ama a Dios verdaderamente, hermanos, el verdadero amor es humilde. El verdadero amor es personal. Fíjese cómo le dice Jesús en el verso 15. Le pregunta el Señor a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que todos los demás? Ustedes son 11 ahorita aquí. Pedro, a ti. No le estoy preguntando a ellos, a ti. ¿Me amas más que todos estos? Sí, Pedro. Pedro responde, sí, Señor, sabes que te amo. El amor por Dios es personal, pero el amor por el Señor se debe hablar. Debe ser verbal. ¿Cómo contestó Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Debe haber una reafirmación. Si amamos al Señor, lo debemos expresar con palabras. Pero como vamos a ver en este momento, no solo con palabras. El verdadero amor por el Señor es obediente. Si me amas, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida los corderos. Ok, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Muéstramelo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Si de verdad me amas,
vas a hacer algo y ese algo es lo que yo te pida. ¿Me entienden? El amor es obediente. ¿Qué tal que Pedro hubiera dicho, sí, Señor, te amo, pero no voy a apacentar las ovejas? ¿Sabe que este es el problema que tenemos hoy en día, mis amados hermanos y amigos? Muchos dicen que aman al Señor, pero no obedecen sus mandamientos. Muchos dicen, te amo, pero esto y lo otro. Siempre hay un pero. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor por el Señor debe ser obediente. El verdadero amor es obediente y también es de confianza. En el versículo 18 al 22, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, si tú me amas, debes cuidar mis ovejas. Y si me amas, debes seguirme. Pero tienes que entender una cosa, Pedro. Esa decisión que hoy necesitas tomar va a significar en que vas a morir por mí. Pregunto, hermanos, ¿amamos al Señor? No hace falta que me conteste en voz alta. Yo no soy Jesús que le está preguntando ni les va a preguntar 3 veces. Usted puede contestar en su mente. Hermanos, ¿aman ustedes al Señor? Si la respuesta es sí, ¿qué van a hacer al respecto? El Señor le pidió a Pedro apacentar sus ovejas. Entendemos que amar al Señor va a significar renunciar a nuestra propia vida para ponerla en servicio al Señor, como Él mismo aquí dice, sígueme. Vea cómo Pedro dice en el verso 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo amado a quien Jesús le amaba, y él mismo, que estaba recostado en la cena a Jesús. Y Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? Es como si Pedro le estuviera diciendo al Señor, y me estás pidiendo a mí todo esto, pero ¿y a Juan? El discípulo que tú tanto amas, ¿qué? ¿Este qué? ¿No le vas a pedir lo mismo? No. Esta conversación es personal, Pedro. Vea el verso 22. Le dijo, verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta aquí, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A veces nosotros como que racionamos así. El Señor me pide que yo haga, pero ¿qué de este? ¿Qué de lo demás? Hermanos, el Señor está teniendo una conversación directa con Pedro. Y le está pidiendo a él ciertas cosas y le está diciendo, sígueme. Y tú vas a morir por mí y vas a morir de esta forma. Vas a morir crucificado igual que yo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, pero no de esa forma. Voy a dejar que lo hagan al revés porque no soy tan digno de morir como tú. Y Pedro mismo dice, pero pídele eso también a Juan. Pídele eso también a Juan. Él también. Yo veré cómo me las arreglo con Juan. Quedó de último, desterrado en la isla de Pasmos, murió de viejito, pero también sufrió por el Señor. Estamos dispuestos, hermanos, a morir por el Señor, sabiendo que Él es un Dios de segundas oportunidades. Fíjense, hermanos, esta ha sido nuestra lección de hoy. Si en esta mañana alguien nos escucha y aún se considera en su mente indigno, se considera pecador,
se considera que no es digno de venir a los pies del Señor, hoy usted más que nunca necesita reconocer que el Dios a quien servimos es un Dios de segundas oportunidades. Si usted todavía no ha venido a los pies del Señor, crea que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted se reconoce hoy pecador, arrepiéntase de sus pecados, como dice Pedro en Hechos 3:19, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Confiese verbalmente su fe en Jesucristo como su Salvador, como dice Romanos capítulo 10, verso 10. Finalmente, sumérjase en las aguas del bautismo para que sus pecados sean lavados, el Señor le perdone sus pecados, lo agregue a la iglesia y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si los que hoy me escuchan ya han hecho estos pasos, son cristianos, pero consideran que su vida no ha sido una vida que agrada a Dios, que le han fallado al Señor esta semana, o el mes pasado, o el año pasado, todavía si usted siente la culpa por algún error, reconozca que Dios ya le perdonó. Haga lo mismo que Pedro hizo. Llore amargamente. Ese llorar amargamente significa arrepentirse, y arrepentirse es no volver a hacer lo que hicimos. Para vivir fielmente al Señor hasta el día que Él venga por nosotros y nos lleve a la eternidad. Cualquiera que sea su situación hoy, si usted es cristiano o si aún no lo es, reconozcamos todos que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que no se va a rendir con nosotros. Amén. Así sea para todos y cada uno de Él nosotros. es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.